Bien, ahora presentaremos las hormonas que tienen un efecto inhibidor. Hemos visto la anterior sesión sobre las hormonas inductoras y ahora vamos a ver sobre las hormonas inhibidoras. Entonces, aclaremos un momento lo que eran las hormonas inductoras para poder entender lo que hacen las hormonas inhibidoras. Las hormonas inductoras van a actuar mayormente a nivel de la expresión génica, es decir, a nivel del DNA, promoviendo la expresión de genes y consecuentemente la producción de péptidos y proteínas. Estas proteínas también pueden ser enzimas, ¿no? Entonces, de otro lado, las hormonas inhibidoras van a actuar, como su nombre lo dice, bloqueando la expresión génica y por tanto lo que corresponde a la síntesis de proteínas podría no ocurrir. Esto es entonces una explicación resumida de lo que podría ser, de lo que es en realidad el efecto de las hormonas inductoras y las hormonas inhibidoras. Las hormonas inductoras promueven la expresión génica y consecuentemente se forman péptidos, proteínas, enzimas. Las hormonas inhibidoras impiden, bloquean la expresión génica y consecuentemente no va a ocurrir la síntesis de proteínas, de péptidos, de enzimas. Muy bien, veamos ahora la hormona del tema de hoy. Borramos esto y vamos a hablar de la hormona etileno. Esta hormona etileno tiene la siguiente fórmula. Básicamente es un hidrocarburo. Es un hidrocarburo de tipo alqueno. Su nombre entonces debería ser también eteno, pero se lo conoce básicamente con el nombre de etileno. Es un hidrocarburo de tipo alqueno, ¿no?, que es un gas en condiciones naturales de presión y temperatura. Se disuelve en cierto grado en el citoplasma celular. Se considera como una hormona vegetal debido a que es un producto natural del metabolismo. Entonces su origen es natural, ya que interacciona con otras fitohormonas en cantidades traza, o sea, en cantidades muy pequeñas. Los efectos del etileno pueden ser apreciados particularmente durante periodos críticos. ¿Cuáles son esos periodos críticos? Vamos a mencionarlo acá. Vamos a colocarlo. ¿Dónde está? Estos periodos críticos son básicamente los siguientes. Por un lado tenemos la maduración de los frutos, ¿no? También va a intervenir en la abscisión, digamos que es la separación, ¿no?, de hojas y frutos, abscisión de hojas. Y también en la caída o la abscisión de frutos, abscisión de frutos. No, acá estaba mal escrito. Ya. En donde entonces, en la abscisión, ¿no?, de hojas, en la abscisión de frutos y también en la senescencia. La maduración de frutos entendemos que es un proceso básicamente de acumulación de fotoasimilados. La abscisión de hojas y la abscisión de frutos va a implicar la separación de estos órganos de la planta, tanto las hojas como los frutos, y está muy asociado a la senescencia, que es el envejecimiento celular. Entonces veamos ahora nosotros cómo se regulan las hormonas.
para poder entender en qué momento participan las hormonas inhibidoras. Borramos entonces todo esto y tenemos acá nosotros de que hemos indicado que las hormonas inductoras promueven procesos, ¿cierto? Y hemos indicado que las hormonas inhibidoras bloquean o retrasan procesos. Lógicamente, si habría una sobreactividad de las hormonas inductoras, tiene que haber una regulación propia de los seres vivos, una homeostasis, que es precisamente lo que conocemos como la autorregulación. Entonces, un incremento en la actividad de las hormonas inductoras más allá de lo fisiológico va a conllevar a que haya una síntesis o un incremento también de las hormonas inhibidoras que van a actuar sobre las hormonas inductoras. Entonces, esto es lo que se conoce con el nombre de biofeedback. Y en castellano sería la biorretroalimentación. Donde por un lado las hormonas en sí mismas se autorregulan en su síntesis cuando hay una elevada producción, pero también las hormonas pueden actuar una sobre otra cuando la otra, en este caso las inductoras, se encuentran aumentadas. Entonces las inhibidoras comienzan a expresarse más y comienzan a ser más evidentes en cuanto a su efecto fisiológico. Por tanto, siempre hay un proceso de balance o autorregulación en los seres vivos que están evidenciados por la acción tanto de las hormonas inductoras como las hormonas inhibidoras. Y se conoce también con el nombre de biorretroalimentación, repito, que es una evidencia de la autorregulación, la homeostasis que ocurre en todos los seres vivos. Bien, ahora veamos entonces qué condiciones van a favorecer o inducir la actividad de la hormona etileno. Veamos entonces, borramos todo esto y ponemos acá entonces lo vamos a poner en condicional. Si aumentan, ¿quiénes? Las auxinas, ¿no? Si ocurre estrés, el estrés va aumentando poco a poco, ¿cierto? El estrés. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ocurre la síntesis de etileno. Desde que es una hormona inhibidora, entonces tampoco podría haber un crecimiento excesivo de la planta. Entonces, si es que hay un incremento más allá de lo fisiológico de las auxinas, va a ocurrir inmediatamente una síntesis de esta hormona inhibidora que es el etileno. Pero también, si ocurren situaciones estresantes, también va a ocurrir la síntesis del etileno. Nosotros sabemos ya que el estrés, ¿qué era el estrés? Es una discordancia entre la oferta y la demanda a nivel fisiológico. Es decir, si los recursos de la planta son limitados y la demanda para la planta en un momento determinado es mayor, entonces la planta va a estar sometida a una condición de estrés. Por tanto, en estas condiciones de estrés corresponde inhibir muchos procesos, por ejemplo el crecimiento, que está determinado por las auxinas. De ahí que el estrés también sea un factor que va a promover la síntesis del etileno. Entonces, entendemos pues que la síntesis del etileno se origina a partir de un aminoácido
que es la metionina. A partir de este aminoácido ocurre la síntesis de la metionina. Veremos en el siguiente gráfico esta síntesis de la hormona etileno. Vamos. Y tenemos acá la siguiente imagen. Veamos. Acá tenemos entonces la síntesis del etileno y su regulación, donde precisamente el aminoácido metionina, ¿no?, es el precursor del etileno en los tejidos de todas las plantas superiores, ¿no? Y curiosamente acá también vamos a ver nosotros que dentro de la autorregulación, dentro del biofeedback o retroalimentación, va a haber factores, como los que tenemos acá, que promuevan la síntesis de etileno. Acá también lo tenemos. Le voy a poner acá 1. Acá le voy a poner 2. Pero también va a haber factores que inhiban la síntesis de etileno. Y acá le voy a poner 3. Hemos indicado que el precursor básico es el aminoácido metionina, ¿no?, que como todo aminoácido tiene un grupo carboxilo y un grupo amino, un COO y un grupo NH3. Los factores que van a promover la síntesis de etileno van a ser precisamente la maduración de los frutos, la senescencia o envejecimiento floral, el incremento en las auxinas como el ácido indol acético, daños físicos, congelamiento, estrés hídrico como la sequía, encharcamiento como el exceso de agua. En esos casos se va a promover la síntesis de etileno a nivel de la vía que tenemos acá, que es la vía de la ACC sintetasa, ¿no? Sin embargo, también se puede promover la síntesis de etileno a nivel de la maduración de frutos. Entonces son procesos que inducen o promueven la síntesis del etileno. Pero por otro lado, ¿qué factores pueden inhibir la síntesis del etileno? Los factores que pueden inhibir la síntesis del etileno tenemos en el número 3. Tenemos condiciones de baja concentración de oxígeno, es decir, anaerobiosis. Desacopladores. Cuando hablamos de desacopladores, estamos hablando de factores que interfieren o interrumpen la cadena transportadora de electrones. También el ion cobalto y una temperatura mayor a 35 grados pueden ser factores que inhiban la síntesis del etileno, que es un gas. Es un eteno, ¿cierto? Veamos ahora entonces algunos efectos fisiológicos producidos por el etileno. Borramos acá. Y vamos a ver entonces sus efectos. Dentro de los efectos fisiológicos del etileno, uno de los principales es la maduración de los frutos. Entonces ponemos acá maduración de frutos. Maduración de frutos. Y acá tenemos precisamente este gráfico. Vamos a ponerlo acá ahora. Donde está precisamente la maduración de frutos. Entonces tenemos acá qué cambios ocurren a nivel de la maduración de frutos. Si vemos acá, hay cambios físicos, cambios en la expresión génica y cambios en el metabolismo. Por ejemplo, a nivel de cambios físicos, en color, que lo tenemos acá, hay una pérdida de la clorofila, el pigmento fotosintético, por tanto ya no está operativo el aparato fotosintético. Hay una acumulación de carotenoides, son antioxidantes, ¿cierto? Como el betacaroteno, el licopeno. Y hay una síntesis de pigmentos antociánicos, también son compuestos antioxidantes, ¿no? En cuanto a la textura a nivel físico, hay alteraciones en la composición de las paredes celulares. Estamos hablando ahora de textura. Hay solubilización de celulosa y pectinas
y degradación de almidón para convertirse en carbohidratos más sencillos. En cuanto a aroma y sabor, ¿qué cambios físicos ocurren en el fruto? La acumulación de azúcares, producto de la degradación del almidón, y ácidos orgánicos, pero también la producción de compuestos volátiles, que son los que van a ser precisamente los atrayentes para muchos animales, para que puedan precisamente consumir y dispersar también estos frutos. A nivel metabólico, ¿qué cambios van a ocurrir por la acción del etileno a nivel del metabolismo? Va a haber un aumento en la tasa respiratoria, mayor consumo de oxígeno. Hay que acelerar procesos. Pero también precisamente está ocurriendo acá la síntesis y la producción de etileno para que ocurra con mayor intensidad este proceso denominado la maduración. Hay un metabolismo del almidón y los ácidos grasos, indicamos que se degradan, y hay una alteración en la regulación de las rutas metabólicas. Pero lo más importante es que ¿qué va a ocurrir a nivel de la expresión génica? Y acá tenemos que hay una desaparición de RNA mensajero y proteínas sintetizadas antes de iniciarse la maduración. Una aparición de nuevos RNA mensajeros específicos para la maduración. Síntesis de nuevos enzimas que catalizan cambios típicos de la maduración. Entonces, la maduración de los frutos engloba un número de cambios. En los frutos carnosos, baja el contenido en clorofila, pudiéndose formar otros pigmentos, como hemos indicado, antioxidantes, carotenoides y antocianinas, ¿no? También se ablanda la parte carnosa del fruto. Ello es el resultado de la digestión enzimática de la pectina, componente principal de la lámina media. Cuando la lámina media se debilita, las células pueden deslizarse unas sobre otras. También durante este periodo los almidones y los ácidos orgánicos, ¿no?, se degradan, como he mencionado ahí, en la fase física, en la fase metabólica del proceso de maduración, ¿no? Pero algo más importante, acá hay que tomar en cuenta que durante la época de maduración de muchos frutos, incluyendo los frutos que consumimos diariamente, hay un gran incremento en la respiración celular, porque acá estamos indicando, miren, que hay un aumento en la tasa respiratoria, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay un incremento en la respiración celular? Hay un mayor consumo de oxígeno. Esta fase se conoce también como climaterio, y los frutos que la desarrollan se llaman frutos climatéricos. Los frutos que son los climatéricos o que tienen una mayor tasa respiratoria van a madurar más rápido. De otro lado, los frutos que muestran una maduración gradual, tales como los cítricos, las uvas, las fresas, se denominan frutos no climatéricos. Veamos en el siguiente gráfico entonces esta acción también del etileno respecto a la maduración de los frutos. Borramos. Y tenemos acá el siguiente gráfico respecto a los frutos climatéricos y no climatéricos. Acá tenemos nosotros los frutos climatéricos y no climatéricos. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre los frutos climatéricos y no climatéricos? Que acá en estos frutos está incrementado el consumo de oxígeno. En cambio acá no hay un consumo significativo de oxígeno. ¿Y cuál sería la relevancia respecto a estos frutos? En cuanto a que acá en los climatéricos haya mayor tasa respiratoria y en los no climatéricos haya menor tasa respiratoria. La diferencia va a ser en que estos, colocaremos acá entonces, maduran rápidamente. Y de este lado, lo contrario, ¿cierto? Acá tenemos los que maduran lentamente, demoran más en madurar. Ya podemos ir pensando entonces nosotros de que si se va a considerar un interés comercial, ¿no?, a muchos de estos frutos habría que aplicarles etileno precisamente para contrarrestar la maduración lenta y lograr una maduración mayor en menor tiempo, ¿no?
Repito, los frutos climatéricos son aquellos que tienen una mayor tasa respiratoria, un mayor consumo de oxígeno, por tanto maduran rápidamente, pero también la contraparte es que se van a deteriorar más rápidamente. Los frutos no climatéricos, de otro lado, tienen una menor tasa respiratoria, un menor consumo de oxígeno, demoran en madurar, pero también se conservan más. Y acá lógicamente está de por medio la acción del etileno en el sentido de lograr una maduración mayor de los frutos. Veamos ahora otro de los efectos también del etileno. Borramos acá. Y ahora vamos a ver otro efecto del etileno. Está asociado a lo siguiente. A ver, acá está. Es la abscisión. Ponemos acá entonces un efecto que también tiene que ver con el etileno, es la abscisión. ¿Y qué era la abscisión? Indicamos, era la pérdida de estructuras de la planta, pero manteniéndose la integridad de la misma. Entonces la pregunta es, ¿cuándo una planta pierde y por qué pierde? ¿Y qué estructuras pierde? Las estructuras que pierden las plantas, principalmente aquellas que cumplen una función fisiológica como las hojas, ¿no? Lo hacen precisamente para renovar las estructuras vegetativas, pero esto ocurre también cuando muchas veces, ¿no? Las hojas pueden ser la puerta de entrada para muchos patógenos. Entonces, hay que tomar en cuenta que las plantas son un sistema de compartimientos. Un sistema de compartimientos. Y si las plantas son un sistema de compartimientos, las plantas son en realidad un sistema de compartimientos. Entonces, si son un sistema de compartimientos y hay algún problema con algún patógeno o alguna acción estresante en el medio que puede comprometer toda la estructura de la planta, entonces bajo este esquema de sistema de compartimientos, acá lo pongo, ¿no? La planta puede, digamos, cerrar uno de estos compartimientos y perder esa estructura vegetal, esa estructura, y la planta mantener su integridad y protegerse así eventualmente de patógenos, otro tipo de daños ambientales. Ahí es precisamente donde interviene la hormona, el etileno. Veamos en este gráfico, por ejemplo, la abscisión, es decir, la pérdida, ¿no? Porque el compartimiento se cierra, que comunica precisamente a la hoja con el resto de la planta, por acción del etileno. En la primera etapa, llamada la etapa A, es la fase de mantenimiento de la hoja, donde las auxinas producidas en la hoja previenen la producción de enzimas digestivas en la zona de abscisión. Acá es muy importante mencionar esta zona, es la zona de abscisión. Es precisamente la zona donde va a ser mayor el efecto del etileno. Y esta zona de abscisión ya existe desde el momento mismo de que ya empieza a formarse la hoja. Es decir, la zona de abscisión no se forma al final del proceso de la abscisión o para que ocurra la abscisión, sino que la zona de abscisión ya está formada desde antes que se forme la propia hoja. Entonces, en la etapa B, que tenemos acá, la etapa B, es la fase de inducción de la abscisión. Comienza a producirse el gas etileno, el cual, como hemos indicado, es como un antagonista de las auxinas. El etileno reduce el transporte de auxinas y promueve el envejecimiento, o sea, la senescencia y la abscisión foliar. Entonces, las células envejecen, dejan de dividirse, dejan de renovarse, se bloquea el efecto de las auxinas, ¿no? Y por último, ocurre la fase ya propiamente de abscisión, es decir, de separación o pérdida de la hoja, en la cual también se han reciclado los nutrientes y el componente principal que es la clorofila, y por eso es que la hoja principalmente va a caer o se va a desprender ya de color amarillo.
Y esa zona de cicatrización, que era la zona de abscisión, ahora va a ser denominada capa de separación. Entonces, esto se aplica tanto para hojas como para flores como para frutos. Entonces repetimos, el etileno produce la abscisión de quienes entonces, hojas, flores y frutos. En una gran variedad de especies. Entonces, en las hojas el etileno probablemente dispara las enzimas celulasas y poligalacturonasas que van a actuar a nivel de la pared celular, que causa la disolución de la pared celular asociada con la abscisión. Y así se van a, repetimos, esto ocurre bajo qué principio? Bajo el principio de que las plantas son un sistema de compartimientos, ¿no? Veamos ahora otro efecto más del etileno. Borramos esto y ponemos ahora el etileno. Otro efecto importante es la epinastia. A ver, es la epinastia. Ya. Vamos a poner acá la siguiente imagen para poder entender este proceso que va a cumplir también el etileno y sus funciones biológicas a nivel de las plantas. Acá tenemos entonces acá la curvatura hacia abajo y el enrollamiento que se produce en algunas hojas cuando el lado adaxial, es decir, el haz, acá ponemos entonces, vamos a, bueno, acá está, el lado adaxial sería el haz de la hoja, ¿no? Y el lado abaxial, con B, es el en vez, ¿no? Entonces, la curvatura hacia abajo y el enrollamiento que se produce en algunas hojas cuando el lado adaxial, este de acá, ¿no?, crece más que el lado abaxial, es decir, el en vez, ¿no?, se denomina epinastia. El etileno y altas concentraciones de auxina inducen la epinastia. Entonces miren acá, estamos viendo nosotros que hay un plegamiento, una curvatura, ¿no?, de las hojas precisamente determinada por acción ¿de quién? Del etileno. Pero acá viene algo más importante, que es ¿quién favorece entonces la epinastia? La epinastia se ve favorecida por dos procesos. Por un lado, porque está actuando la hormona etileno. Pero por otro lado, también que está actuando, ¿quiénes? Está actuando entonces también altas concentraciones de auxina. También altas concentraciones de auxinas, como hemos indicado, pueden inhibir, ¿no?, procesos dentro de la biorretroalimentación. Entonces también altas concentraciones de auxinas pueden lograr también el mismo efecto que el etileno, que es la epinastia. Hay que tomar en cuenta que también el encharcamiento o las condiciones anaeróbicas que pueden presentarse en una planta cuando recibe demasiado riego o ocurre inundación en esa área, ¿no?, va a inducir la síntesis de etileno en el tallo, lo que produce una respuesta epinástica, es decir, lo que estamos mencionando acá, que es una curvatura hacia abajo y el enrollamiento que se produce en algunas hojas. Entonces, esto es uno de los efectos principales, repito, que ocurre también, por ejemplo, cuando hay encharcamiento o condiciones anaeróbicas, ¿no?, que se producen alrededor de muchas raíces, cuando estas son
reciben excesivo agua de riego o están en un área que ha sido sometida a inundación. En estas condiciones se incrementa la síntesis de etileno y conlleva a este proceso denominado epinastia. Veamos ahora otro efecto en relación a las plántulas. Borramos acá, borramos y ponemos otro efecto que tiene que ver con el etileno. Acá tenemos, acá está, ¿no? El etileno parece jugar algo importante, antes me estaba olvidando, que es la inducción de raíces. El etileno también es capaz de inducir la formación de raíces en hojas, tallos, pedúnculos florales y aún en otras raíces. Esta respuesta requiere la presencia de altas concentraciones de etileno en el medio. Claro, a ver, vamos a poner acá entonces lo siguiente. Vamos a poner esto, a ver dónde está, borramos primero esto, borramos. Vamos a poner acá inducción de raíces para que expliquemos un poco. La inducción de raíces. Sabemos que la inducción de raíces está muy asociada a las auxinas. Sin embargo, también el etileno es capaz de inducir la formación de raíces. ¿En quiénes? En hojas, son raíces adventicias, ¿cierto? ¿En dónde? En tallos, en pedúnculos florales, e incluso en otras raíces, o sea, aumentar el enraizamiento, otras raíces. Pero ¿en qué condiciones? Acá lo vamos a poner cuando hay muy altas, o sea, condiciones no fisiológicas, esto que quede bien claro, ¿no? Condiciones muy altas de ¿qué? De etileno. Entonces, no nos olvidemos que las condiciones excesivas no son fisiológicas, normalmente, ¿cierto? Son precisamente ante una respuesta ante un factor ambiental o ya es cuando se aplica de manera artificial, el humano aplica determinados cultivos del etileno para lograr precisamente esto, lograr precisamente la inducción de raíces. Entonces se aplica cantidades excesivas, ¿no? No es necesariamente lo fisiológico. Ahora ya, luego de ver esto, vamos a poner acá entonces el etileno y el crecimiento de las plántulas, que es lo que estábamos viendo en la foto anterior. Borramos esto y ponemos acá el crecimiento y la inducción de plántulas. Acá está el etileno y el crecimiento de las plántulas, ¿no? Un incremento en la concentración de etileno produce en las plántulas, ¿qué cosa? Un acortamiento, un engrosamiento y una tendencia al crecimiento horizontal. Entonces, veamos acá qué factores. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Para poder, entonces acá, un incremento en la concentración de ¿quién? De etileno. Puede conllevar a las siguientes respuestas. Vamos a ver cuáles son esas respuestas. Acá tenemos ya que van a ser 3 respuestas. Un acortamiento. Veamos acá, acortamiento. Más un engrosamiento. Un engrosamiento. ¿Y qué más? Una tendencia al crecimiento horizontal. Tendencia al crecimiento horizontal. Ahí está.
Este triple efecto es causado por ¿quién? Por el etileno. Pero, ¿en cuándo? Cuando las concentraciones son mayores. Veamos acá, tenemos acá nosotros el 1, el caso 1. Lo voy a poner acá. A ver, acá está, acá, caso 1, que sería el que tenemos acá. Es el caso control, ¿cierto? La plántula que es normal. Luego se va incrementando, ¿no? Se va incrementando normalmente en la concentración de etileno. Y vamos viendo de que conforme ya tenemos en este caso cuánto. Tenemos acá, por ejemplo, acá lo tenemos, a ver, acá en este caso, 0.010 ppm parte por millón. Ya comienza a manifestarse con mayor razón la curvatura, ¿cierto? En 0.05 ya hay un incremento leve en la curvatura, pero se hace más notorio a una concentración de etileno de 0.040 partes por millón. Es más evidente con una concentración de ¿cuánto? De 0.080 partes por millón. Es más evidente esta curvatura. Y en 0.640 partes por millón, acá lo tenemos, a esta concentración de 0.640 partes por millón. Ahora vamos a escribirlo bien. Vamos a escribirlo bien acá, a ver. Ahí está. A esta concentración de ¿cuánto? De 0.640 partes por millón, estamos notando nosotros de que básicamente ya hay un engrosamiento muy marcado de la plántula, una curvatura, ¿no? Hacia tender hacia el lado horizontal, pero también un retraso en el crecimiento. Por eso se habla de que el etileno tiene un triple efecto conforme se incrementa su concentración, ¿no? Sobre algunas plántulas. Repetimos, acortamiento, la plántula es más pequeña, engrosamiento, la plántula se engruesa y una tendencia al crecimiento horizontal. Esto sería también un efecto, repito, principalmente no fisiológico. ¿Por qué? Porque son cantidades muy altas del etileno. Veamos ahora otro efecto del etileno. Borramos. Etileno y la inducción de femineidad en flores de plantas monoicas. Ponemos acá etileno e inducción de femineidad ¿no? En plantas monoicas. ¿No? Feminidad. Entonces, el etileno juega un papel importante en la determinación del sexo de las flores en plantas monoicas. Ya sabemos nosotros que las plantas monoicas son aquellas que tienen flores masculinas y tienen flores femeninas en el mismo individuo, ¿cierto? Entonces, si el etileno va a inducir la feminidad en plantas monoicas, en este caso, va a hacer que se incremente más la producción de flores femeninas. Esto eventualmente va a conllevar a que también haya mayor cantidad de ¿qué? De frutos, lo que tendría un interés económico y también un interés comercial. Entonces, esto es básicamente lo que podemos mencionar en cuanto al etileno. Y también falta algo importante, que es lo correspondiente a la senescencia. Ponemos entonces, borramos esto y ponemos qué tiene que ver el etileno con la senescencia en las hojas y en las flores. Entonces ponemos acá senescencia
de hojas y flores. ¿No? La senescencia sabemos que básicamente es lo que corresponde al envejecimiento celular. Es el envejecimiento celular y el envejecimiento celular ocurre cuando ya no hay división celular, cuando ya no hay mitosis, ¿cierto? Y esto va a conllevar, ¿a qué conlleva el envejecimiento celular? Va a conllevar a la muerte celular, ¿cierto? Entonces, se ha demostrado que la producción de etileno se incrementa durante la senescencia de hojas y flores y que la aplicación externa también aumenta la caída de hojas y la caída de flores, consecuencia de la senescencia. Veamos acá nosotros una foto, un gráfico para poderlo entender mejor. Borramos acá, borramos esto y tenemos la siguiente imagen. Acá tenemos la producción de etileno en flores de hipomoea, ¿no? A lo largo del desarrollo, ¿no? Tenemos entonces la producción de etileno en donde en esta planta hipomoea a lo largo del desarrollo. Y veamos nosotros qué está ocurriendo en relación a esto. Veamos a ver quién está. En el primer caso tenemos que la flor está medio abierta, la concentración de etileno es mínima, abierta va incrementándose, ligeramente marchita aumenta ya a 10 nanolitros por gramo por hora de producción de etileno, en la marchitez total es mayor y luego la senescencia otra vez disminuye, ¿cierto? Entonces, el etileno está asociado a la senescencia, es decir, al envejecimiento celular, ¿no? Y no nos olvidemos que esto puede conllevar también a una importancia económica. Ahora vamos a ver la otra hormona inhibidora, que es la hormona, el ácido abscísico. Entonces, borramos esto y ponemos acá la hormona que es el ácido abscísico. ¿No? Muchas veces hemos indicado que las plantas están sometidas a factores estresantes y una consecuencia tanto en animales como en vegetales cuando se exponen a situaciones estresantes es de que todos los procesos disminuyen. Pero dentro de estos procesos el principal es el crecimiento. A ver. Entonces, el crecimiento. El estrés es un factor básicamente inhibidor de muchos procesos biológicos, ¿no? Por ejemplo, se disminuye el crecimiento, disminuye la actividad metabólica, disminuye la expresión génica, ¿no? Entonces es básicamente un factor inhibidor. ¿Y qué pasa entonces en este sentido con el rol del ácido abscísico? Vamos a ver entonces qué pasa con el rol del ácido abscísico. En algunas ocasiones, la supervivencia de la planta depende de su capacidad de restringir su crecimiento, como lo tenemos acá, o su actividad reproductora. Entonces acá también tenemos de que estaría disminuida la etapa, la reproducción, ¿cierto? La reproducción. Ya, ¿no? Tras los primeros descubrimientos de hormonas productoras de crecimiento, los fisiólogos vegetales empezaron a especular con la posibilidad de hallar hormonas controladoras del crecimiento
que tengan precisamente una acción inhibitoria, ¿no? ¿Y cuál fue esta hormona descubierta? Esta hormona fue precisamente el ácido abscísico. Veamos la estructura del ácido abscísico. Acá tenemos la molécula, la estructura química del ácido abscísico, donde lo más importante que vamos a señalar nosotros acá es con relación a que tiene un grupo alcohol OH y tiene un grupo aldehído CHO. Esta es básicamente una estructura del ácido abscísico. El ácido abscísico es un compuesto que existe naturalmente en las plantas. Es un sesquiterpenoide. ¿Tiene cuántos carbonos? Tiene 15 carbonos, ¿no? Cada vértice que tenemos acá es un carbono, ¿no? Entonces, es un sesquiterpenoide, tiene 15 carbonos, ¿no? Que es parcialmente producido a partir del ácido mevalónico en cloroplastos y otros plastos, ¿no? Veamos entonces nosotros cómo se está produciendo el ácido abscísico. Veamos ahora la síntesis del ácido abscísico. Borramos. Y ponemos la siguiente imagen. Acá está la síntesis del ácido abscísico. Ahí está. Entonces, el precursor del ácido abscísico es esta molécula llamada ácido mevalónico, ¿no? Donde hay una ruta directa, ¿no? Y hay una ruta que sería la ruta indirecta, la tenemos acá. Pero en ambos casos se va a llegar a lo mismo, que es el ácido abscísico que hemos indicado, que es un sesquiterpenoide, tiene 15 carbonos, ¿no? Lo curioso es que acá, para recalcar, es de que en la vía indirecta pasa por la formación de carotenoides. Los carotenoides son compuestos antioxidantes en su gran mayoría, tienen una estructura cíclica, son de naturaleza hidrofóbica, ¿no? Y a partir de ellos también se puede formar por la vía indirecta el ácido abscísico. Ahora veamos cuáles son los efectos fisiológicos de el ácido abscísico. Vamos a ver entonces sus efectos fisiológicos. Borramos. ¿No? Y tenemos, en primer lugar, tenemos nosotros efectos, entonces acá tenemos efectos fisiológicos del ácido abscísico. En realidad esta es su abreviatura, ¿no? El ABA, ácido abscísico. Por un lado, estimula el cierre estomático. ¿No? Sabemos que los estomas se aperturan para el intercambio gaseoso para llevar a cabo la fotosíntesis, pero también sabemos que cada vez que se aperturan los estomas, también la planta pierde agua. Entonces, ¿qué pasaría en condiciones de estrés hídrico? En condiciones de estrés hídrico, es decir, donde la demanda de la planta por agua es mayor y la oferta de agua en el ambiente es menor para la planta, ¿qué va a ocurrir? En el estrés hídrico, ¿no? Se incrementa la producción de ácido abscísico, que va a conllevar al cierre estomático como una forma de autorregulación y evitar así la pérdida innecesaria de agua en condiciones de falta de agua, es decir, de estrés hídrico. Veamos ahora también otro efecto que está asociado al ácido abscísico, que es inhibe el crecimiento del tallo, pero no en el de las raíces.
Entonces también el ABA inhibe el crecimiento del tallo. Inhibe el crecimiento del tallo, pero no el de las raíces. Es decir, en raíces no habría efecto del ácido abscísico, ¿cierto? No habría efecto del ácido abscísico a nivel de las raíces, ¿no? ¿Qué más? Vamos a poner ahora que otro efecto del ácido abscísico, el siguiente. A ver, borramos acá. Vamos a borrar. Tenemos otro efecto. Sería el hecho de que inducen las semillas la síntesis de proteínas de almacenamiento. Entonces ponemos acá, induce en las semillas la síntesis de proteínas de almacenamiento. Y desde que nos hablan de proteínas de almacenamiento, entendemos que no van a cumplir una función metabólica hasta algún momento determinado, que va a ser precisamente en las semillas la germinación, ¿no? Y una de las principales proteínas de almacenamiento es la aleurona, ¿no? La aleurona. ¿Qué más? Inhibe el efecto. Acá hemos puesto semillas por si acaso. Vamos a escribir bien acá. Gente, no se nota. Ahí está. Otro efecto del ácido abscísico es que inhibe el efecto de las giberelinas. Claro, es inhibidor su efecto de la hormona, ¿cierto? Entonces ponemos acá inhibe el efecto de las giberelinas. Inhibe el efecto de las giberelinas. ¿Dónde? En inducir la producción de alfa-amilasa. En inducir la producción de alfa-amilasa. En inducir la producción de alfa-amilasa. Hemos visto que en muchos semillas, cuando se lleva a cabo la germinación, las giberelinas precisamente van a inducir que se produzca esta enzima que va a degradar el almidón de reserva en esa semilla. Sin embargo, el ácido abscísico, ¿qué hace? El ácido abscísico inhibe. Y esto puede servir, por ejemplo, ¿para qué? Para conservar semillas y evitar que germinen precozmente. Entonces el ABA puede reducir la posibilidad de que una semilla germine, ¿no? Y por tanto que se pueda conservar más tiempo en almacén, por ejemplo. También tenemos de que el ácido abscísico induce y mantiene la latencia en yemas y semillas. Veamos eso de otra manera. Borramos acá entonces, borramos todo y ponemos, ¿no? El ácido abscísico, acá tenemos el ABA, ¿no? Y la inducción de latencia en semillas y la inducción de latencia. Y la inducción de latencia en yemas y semillas. En yemas y semillas, ¿no?
En las especies leñosas, como los árboles, ¿no?, la latencia es una adaptación importante a los climas fríos. Cuando llega el invierno, estos árboles protegen sus meristemos con escamas y se paraliza temporalmente el crecimiento de estas yemas. Esta respuesta a las temperaturas frías necesita un mecanismo sensorial que detecte estos cambios ambientales y un sistema de control que traduzca esta señal y dispare el desarrollo de los procesos que conducen a la latencia de las semillas, ¿no? ¿Quién estaría interviniendo a este nivel? Bueno, se ha visto que el haba puede influenciar en la latencia de las semillas, ¿cierto? Sin embargo, este efecto ha sido más que nada un efecto no fisiológico, es decir, se ha comprobado que la aplicación de ácido abscísico, ¿no?, conlleva a qué cosa, a inducir la latencia en yemas y en semillas. ¿Por qué decimos que no es un efecto fisiológico? Porque es externamente. ¿Y por qué muchos dirían, entonces, qué hace a nivel fisiológico sobre la latencia de semillas el haba? En realidad, esto es para entender de que no es el único agente a nivel fisiológico que interviene en inducir la latencia de yemas y semillas. Hay otros componentes más, otros fitorreguladores adicionales. No es el único, pero externamente, cuando se aplica en grandes cantidades, es decir, en forma comercial, sí puede inducir la latencia de semillas únicamente el ácido abscísico, ¿no? Ahora, ¿quiénes podrían contrarrestar estos efectos? Lo que podrían contrarrestar el efecto de inhibidor, en este caso que hace el haba sobre las yemas, pueden ser contrarrestados por ¿quiénes? Por las giberelinas. Sabemos que las giberelinas son hormonas inductoras. Entonces las giberelinas pueden contrarrestar el efecto de inducción de la latencia en semillas provocado por la aplicación de haba, ¿no? Ahora vamos a ver también el ácido abscísico y la inhibición del crecimiento de los tallos, ¿no? Vamos a ver, acá tenemos nosotros que el ácido abscísico hemos mencionado que también inhibe el crecimiento de los tallos, ¿no? Ya lo vimos, también induce la senescencia, ¿no? Pero ahora vamos a detallar un poquito más sobre el control de la apertura estomática en relación a la concentración del ácido abscísico. Borramos esto entonces, borramos y veamos acá el siguiente gráfico. Acá tenemos, vamos a ver, acá está, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Acá tenemos que este es el efecto de el ácido abscísico en relación a las células oclusivas de los estomas, ¿no? Veámoslo por etapas. En la etapa 1, lo tenemos acá, 1, el ácido abscísico se enlaza en un receptor todavía sin caracterizar a nivel de la membrana celular. La unión de haba con este hipotético, acá lo estoy colocando, lo estoy marcando en el centro, con este hipotético receptor, ¿no?, de la hormona, ¿no?, dispara una cascada de señales. Pasamos ahora a la etapa 2. El ácido abscísico produce la apertura de los canales de calcio. ¿Quién va a entrar? Va a entrar calcio, ¿no? El ácido abscísico produce la apertura de los canales de calcio y una despolarización temporal de la membrana, porque están alterándose la concentración de cationes a ambos lados de la membrana celular. Luego tenemos la etapa 3. ¿Qué pasa en la etapa 3? Esta despolarización temporal promueve la apertura de los canales de cloro. Entonces acá miren qué pasa con el cloro. Mientras que entra el calcio, el cloro sale, ¿cierto? Acá está el cloro. El cloro sale, ¿cierto? Entonces, esta despolarización temporal, número 3, promueve la apertura de los canales de cloro,
que posteriormente despolarizan la membrana. Luego tenemos la etapa 4. En el paso 4, el ácido abscísico incrementa los niveles de inositol fosfato, que es IP. Este es inositol fosfato, IP3, ¿no? El inositol fosfato en la fase 5, acá tenemos ya la fase 5, acá lo voy a mencionar acá, 5, ¿no? Abre los canales de calcio dependientes de inositol fosfato, produciendo una liberación de calcio desde la vacuola. En este caso, ¿qué está pasando? El calcio está saliendo de la vacuola, ¿no? Desde la vacuola. En la etapa 6, el incremento de calcio en el citoplasma, o sea, en el citosol, este es el citoplasma o citosol, el incremento de calcio en el citoplasma o citosol, estamos en la etapa 6, ¿no? ¿Qué va a causar? Activa la apertura de los canales de cloruro o de cloro e inhibe la de los canales de potasio. Entonces, el calcio que sale, va a tener dos efectos, ¿no? El incremento de calcio en el citoplasma activa la apertura de los canales de cloro de salida para que salga el cloro. Acá estamos viendo activación, sale el cloro, ¿cierto? Pero a la vez también inhibe la de los canales de potasio de entrada, ¿no? Entonces, acá vemos con la flechita, acá está, ¿no? Inhibe la entrada de potasio, ¿no? Luego en la etapa 7, ¿qué más tenemos acá entonces? Este flujo neto de cargas negativas se traduce en una gran despolarización de la membrana. Pasamos a la etapa 7. El ácido abscísico causa un incremento en el pH citosólico. ¿Por qué? Porque están entrando más protones, hay disponibles más protones. Repito, el ABA causa un incremento en el pH citosólico. Este incremento en el pH a nivel del citoplasma produce la apertura de los canales de potasio y la salida de potasio al exterior. Acá estamos viendo que sale el potasio al exterior, ¿no? Y la turgencia de las células guarda, o sea, las células oclusivas, estas células que están formando los estomas, ¿cierto? La turgencia de las células guarda, ¿no? Disminuye por ello y los estomas se cierran, ¿no? Entonces, cuando sale al final de cuentas el potasio, luego de toda esta cadena de reacciones por acción del ácido abscísico, ¿no? La turgencia de las células guarda disminuye y los estomas se cierran. Y al revés, cuando entra potasio, ¿no? La turgencia de las células guarda, ¿no? Aumenta, ¿no? Y al aumentar, ¿qué está pasando? Vamos a ponerlo acá bien, ¿no? Esto pasa cuando sale potasio. Cuando sale, acá vamos a ponerlo. Esto pasa cuando sale potasio, ¿no? Y acá tenemos nosotros el otro caso, ¿no? Cuando entra potasio. A ver, vamos a ver acá un ratito. Tenemos nosotros de que cuando aumenta el potasio dentro de la célula, se incrementa la turgencia, ¿no? Cuando entra potasio a la célula, ¿no? Aumenta la turgencia y el estoma se abre. Cuando sale potasio de las células, disminuye la turgencia y el estoma se cierra. Y esto también lo debemos tener en cuenta siempre. El potasio es el equivalente al sodio. ¿Qué causa el sodio en los animales? Retención de agua. Por ejemplo, las personas hipertensas tienen elevado incremento de sodio y se les recomienda disminuir el consumo de sal. Y en los vegetales, ¿quién hace esa función similar? El potasio.
A mayor concentración de potasio, mayor hidratación de la planta. A menor concentración de potasio, menor hidratación de la planta. Y a nivel celular, acá tenemos, si sale el potasio, disminuye la turgencia. Por tanto, se cierra el estoma. Si entra potasio o aumenta potasio, ¿no? Aumenta la turgencia y por tanto se abren los estomas. Bueno, con esta explicación estaríamos entonces concluyendo la clase de hoy día correspondiente a las hormonas inhibidoras, ácido oxísico y también con relación al etileno.